Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este su podcast Pensamientos al Aire. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece bastante curioso y que creo que debemos hablarlo. No se ha hablado lo suficiente al respecto. Y es que en la última semana me di cuenta de que no soy la única que no se siente de su edad. Y es que hablando con mis amigas me dijeron como de no, o sea, ya sé que tengo cierta edad, pero me siento mucho más joven. Y entrando a TikTok me topé muchas veces estos comentarios que seguramente ustedes también los habrán visto. De nací en el 2000 pero voy a cumplir 18. O como es mi caso, nací en el 2005 y voy a cumplir 16. ¿De qué hablan? Y es que no siento que vaya a cumplir 19, no me siento de 18 años, para nada. Y creo que esto es algo muy común en nuestra generación, sobre todo entre los adultos jóvenes e incluso entre los adultos. Siento que incluso los millennials, porque yo soy generación Z, pero creo que esto también les está pasando a los millennials. Es como que ya tienen treinta y tantos, casi 40 y para nada se sienten de esa edad y lo comprendo, ¿saben? Porque estoy igual. Y hoy quiero hablar del por qué nos sentimos así. Creo que se debe a varias cosas. Y como primer punto voy a poner a la pandemia. Porque sí, voy a sacar ese tema las veces que pueda hacerlo porque de verdad creo que fue un tiempo que nos afectó mucho a todos de formas muy distintas, pero en especial a los que atravesamos nuestra adolescencia en pandemia. También a los niños no digo que no, también a las personas más grandes no digo que no, pero creo que para los que vivimos la parte que la gente considera como la más padre de la adolescencia, que la vivimos encerrados, creo que nos pegó más. Y es que, al menos desde mi experiencia, fue como no crecer durante 2 años. Y no me malinterpreten, sí creo que en el tiempo en el que estuve en mi casa aprendí muchas cosas y crecí en otros aspectos de mi vida, pero no siento que haya vivido mi adolescencia como una persona normal, si se puede decir así. Yo sé que no soy el centro del mundo y yo sé que esto les está pasando a todos los de mi edad y todos los que vivimos la adolescencia en pandemia, vaya. Estoy consciente de eso. Pero aún así no puedo evitar sentir como que algo me faltó. Porque sí, técnicamente sigo siendo adolescente, pero ya voy de salida de esa etapa, se supone. Y yo no siento que vaya de salida, siento que apenas voy entrando. Y es una situación muy extraña porque si bien no me siento de 12 años, evidentemente no, sí me siento de 16, como que apenas va la parte más interesante de mi adolescencia, ¿sabes? Y aunque sí fui a la prepa, o sea, fui a la prepa, pero fui un año, año y medio. Siento que me faltó prepa. Siento que ese encierro hizo que muchos de nosotros, no, insisto, no digo que todos, porque siempre hay excepciones a la regla, pero sí siento que provocó que muchos no viviéramos ciertas experiencias que nos hicieron falta para crecer. Y esto ya lo he hablado muchas veces con las personas que me rodean, con mis papás y tal. Y es curioso porque mi mamá tiene varias amigas, pero dentro de sus amigas hay dos o tres que son maestras y dicen, es que se nota muchísimo en las escuelas porque, claro, lo notan más en niños pequeños porque esos 2 años que no fueron a la escuela tuvieron que haber aprendido cosas muy básicas que en casa no es tan posible aprenderlas, como que sus papás no son la única autoridad o normas de comportamiento que de pronto en la casa no se siguen, no porque no se quieran seguir, sino porque no existen, no saben cómo convivir con otros niños.
Y creo que aunque en diferente escala, a nosotros los adolescentes también nos pasó. O sea, cuando yo entré a la prepa, me sentí totalmente en secundaria. Y eso es normal, en primer año, no en tercero. O sea, me sentí fue un sentimiento muy extraño. Cuando fui a la prepa presencialmente por primera vez, me di cuenta de que mis compañeros, incluyéndome, porque a pesar de que mi carácter siempre ha sido, entre muchas comillas, lo voy a poner así porque creo que es un comentario muy común que muchas personas recibimos, aunque no está bien decirlo, pero ese es tema para otro podcast, para otro episodio. Siempre he sido una niña madura para mi edad. Y lo voy a poner entre muchas comillas de verdad porque ese no es un cumplido, ese está muy cancelable ese comentario. Pero sí que me lo han hecho varias veces y siempre he sido una niña tranquila. Pero me sentí como muy extraña entrando a la prepa porque yo esperaba que mis compañeros ya tuvieran como cierta madurez que correspondía para la edad, pero para nada, o sea, cuando yo entré a la prepa presencialmente me sentí en tercero de secundaria, me sentí en tercero de secundaria otra vez. Y fue muy extraño. Y ahora que estoy en la universidad, sigo notando ese como delay, es como ese retraso que tenemos como generación. Y no quiero decir que no hayamos crecido en algunos aspectos de la vida, porque creo que sí, no creo que hayan sido todos, porque es mucho de personalidades y así. Pero sí creo que la pandemia, el hecho de estar encerrados tanto tiempo, hizo que, por ejemplo, en mi caso, yo en la pandemia me costó mucho hacer amigos en mi prepa. O sea, yo entré a la prepa en línea. Estuve año y medio en línea, tal vez un poco más, y no hice amigos hasta finales de primero, inicios de segundo de prepa. Porque me costó mucho hacer amigos en línea. Yo de por sí soy una persona bastante introvertida. Y ahora encerrándote en casa todo el tiempo me costó mucho trabajo. Y el no convivir con personas, quieras o no, te priva de experiencias y aprendizajes. Y creo que eso nos faltó un poco, sobre todo en ciertas etapas son muy importantes, como cuando estás muy pequeño o cuando estás en, en etapas de transición. Yo creo que es muy importante estar conviviendo con otras personas y estar aprendiendo de esa convivencia, y es algo que no tuvimos. Entonces, cuando yo entré a la prepa, efectivamente éramos niños de secundaria cursando el último año de prepa. Y ahora que estoy en la universidad se sigue notando, o sea, ya no es tanto como antes porque pues hemos acelerado lo más que hemos podido nuestro crecimiento en ese último año, pero aún así se sigue notando que nos falta madurar, como que nos falta esas experiencias que apenas estoy teniendo, ¿saben? O sea, yo fui a una fiesta en mi prepa y ya, se acabó. Y no quiere decir que tengamos que salir como, o sea, que como adolescentes tengamos que ser el estereotipo y salir todo el tiempo ni nada, pero creo que son experiencias que debes de tener para crecer y no las tuve. Y ahora estoy en la universidad y es bastante más complicado hacer amigos en la universidad porque, bueno, pues al final ya tenemos intereses muy diferentes, al final muchos lo ven como que somos competencia y hasta cierto punto es verdad. Y aunque no quiere decir que sea imposible hacer amigos en la universidad, de hecho, ya hice amigos en la universidad y son personas a las que aprecio mucho. Pero sí es cierto que tomando en cuenta que cuando yo estaba en secundaria todo el mundo me decía como, no, es que en la prepa haces los mejores amigos de la vida y van a ser amigos por siempre, son los amigos que más conservas y tal.
el haber pasado la mitad de mi prepa sin amigos y luego la otra mitad con amistades complicadas, y si bien sí conservo amistades de la prepa y amistades que aprecio mucho y que trato de conservarlas con todas mis fuerzas, es cierto que no se siente como ese amigo de la prepa o esos amigos de la prepa que no se siente así. Y creo que en gran parte es por la pandemia y también tiene que ver mucho con la personalidad. O sea, estoy consciente de que mi personalidad es complicada en el aspecto de ser sociable, pero sí creo que la pandemia nos restó experiencias que apenas estamos viviendo y por eso no nos sentimos de nuestra edad. Pero solamente es como un poquito del problema, ¿saben? El problema, bueno, no es un problema, pero es solo una pequeña parte del por qué sucede esto. También tiene mucho que ver con la parte histórica. O sea, si yo veo fotos de mi mamá a mi edad, mi mamá ya parece de veintitantos. O sea, mi mamá se casó a los 19. Yo tengo 18. Solamente un año más grande que yo. Mi mamá a los 25 ya era una señora casada y con hijos. Con dos hijos. O sea, tiene mucho que ver también con eso, con que antes las generaciones vivían mucho más acelerado en el sentido de que una persona a los 30 años ya era un señor o una señora que estaba casada, que tenía una casa y tenía tres carros, o no sé, pero no tanto así tal vez, pero sí es cierto que ya tenían propiedades y ya estaban casados y con hijos. Y actualmente una persona con 30 años apenas está haciendo sus pininos y apenas está consiguiéndose a lo mejor un departamento y a lo mejor tiene novia, pero no es nada tan formal y a lo mejor apenas están pensando en casarse y pues son papás a los 32, 35. O sea, estamos hablando que cuando mi mamá tenía 30 años, mis hermanos, bueno, mi hermano mayor ya tenía 11. O sea, qué raro. Y pensarlo es bastante extraño, pero sí es cierto que a nuestra edad, a lo mejor no tus papás, pero a lo mejor sí tus abuelos, ya tenían una vida mucho más compleja y mucho más elaborada, en el sentido de que ya tenían muchas otras responsabilidades y ahora vamos a un ritmo más lento. Y no quiere decir que sea malo, de hecho creo que es bueno, porque también es cierto que la esperanza de vida es mayor. Evidentemente que hace unos buenos años atrás, cuando la esperanza de vida era de 30 años, evidentemente su vida era mucho más acelerada. Estás hablando de que a los 15 años ya estaban a la mitad de su vida. O sea, ya tenían que estar pensando en formar una familia a esa edad. Y sí, ya tiene mucho tiempo de que la esperanza de vida era esa, pero fue así, o sea, es histórico. Cada vez la esperanza de vida se alarga más gracias a los avances tecnológicos, gracias a nuestros hábitos que son diferentes y pues a que, sobre todo los avances de la medicina, ¿no? Antes te daba gripa y ya estabas muerto, ¿no? O sea, suena feo, pero antes te daba gripa y ya te daban poco tiempo de vida, pongámoslo así. Y es que, pues sí, o sea, los avances de la medicina han logrado que aunque si te da gripa, te tomas un jarabe y ya está. En una semana estás bien. Y a lo mejor suena un poco exagerado lo que estoy diciendo, a lo mejor es una metáfora algo exagerada, sí, pero sí es cierto que ahora hay muchas más herramientas que te permiten vivir más y eso ha ocasionado que las etapas de la vida se alarguen. Y por lo tanto, la adolescencia ahora dura más, porque sí, yo soy partidaria de decir que la adolescencia es hasta los 25 años y nadie me va a sacar de ahí, lo siento. Y también se ha abierto como una etapa más en la que
vives solo en tu departamento y eres autosuficiente y ya después verás si tienes una... A lo mejor si tienes novio, pero no viven juntos y ya después va todo un poco más lento y cada quien va a su ritmo y eso me parece genial como ya vimos en el episodio pasado. Pero sí creo que tiene mucho que ver con eso y si tú ves fotos de tus papás o de tus abuelos a tu edad, seguramente dices, ¿por qué se veían tan mal? ¿Por qué se veían tan acabados? Yo he visto fotos de mi papá y de mi mamá a mi edad y digo, vaya. Y eso también tiene que ver con la moda. Porque sí, ya vimos que un poco es la pandemia, sí, pero la pandemia realmente se lleva a la parte más pequeña. Es histórico con los avances tecnológicos y sobre todo en la medicina, que creo que es la parte más... que tiene más peso. Y otra es la moda, porque sí, la moda tiene mucho que ver en esto. Y se los digo porque ahora la moda es muy cambiante, o sea, lo que está de moda en este momento cambia muy rápido, o sea, no ha pasado ni un año y ya está de moda otra cosa. O sea, son cada, yo creo, 3 meses que cambiamos de moda, o sea, de verdad vamos muy rápido. Y antes, lo que estaba de moda, lo usaban todo. Ah, porque ahora hay mucha variedad. Hay mucha variedad en el sentido de que yo puedo tener un estilo y tú puedes tener otro estilo y en cada estilo hay cosas que están de moda y van cambiando. Pero también es cierto de que ahora está mucho más marcado las diferencias de edades. Es decir, no es lo mismo lo que uso yo, que tengo 18, a lo que usan las niñas que tienen 12, a lo que usan eh, las chavas que tienen 20 y 30, lo que usa, bueno, más bien 30, porque todavía 20 tal vez sí usamos más o menos lo mismo. Y no es lo mismo lo que usan las personas de 30 las que usan las personas de 40. O sea, está muy marcado entre las diferencias de edades lo que usa cada grupo de edad. Y antes no era tan así, o sea, antes algo estaba de moda y todo el mundo lo usaba y lo usaba desde que tenían, no sé, desde que eran veinteañeras, yo creo, hasta los 40. O sea, de verdad era mucho más largo. Y la ropa de adolescentes era como desde los 14 hasta que cumples 20. O sea, había menos variedad en cada grupo de edad y de hecho lo que usaban incluso entre esa diferenciación de adolescente y adulto, pues se parecía bastante más de lo que se parece ahora. En este sentido y como soporte de lo que he estado diciendo, quiero compartirles un pedazo de un artículo que encontré que me pareció muy interesante cuando me puse a buscar por qué pasaba esto de que cuando ves una foto de tu mamá en la que tenía tu misma edad se ve mucho más grande que tú. Y lo saqué de El Confidencial, que es un periódico en línea, y se titula ¿Por qué tus padres parecen más mayores en las fotos en las que tenían tu misma edad? Lo escribió C. Macías. Y lo que dice es lo siguiente. Los avances sociales en cuanto a la salud son sin duda otro punto significativo. En este sentido, los principales factores que han influido en los cambios en el envejecimiento aparente entre generaciones han sido la popularización de la protección solar y otros cuidados dermatológicos, así como el cuidado dental y el uso de ortodoncia. Como explica la periodista Crystal Martin en el New York Times, existe una conexión directa entre el estado de nuestros dientes y el óvalo del rostro que nos cubre. Nuestras mejillas y labios se apoyan en nuestros dientes y de la misma forma en nuestra mandíbula. Por eso, la ausencia de dientes o los dientes dañados cambian la forma del óvalo del rostro. Las mejillas se vuelven flácidas sin un soporte y nuestros labios se vuelven más delgados por el mismo motivo. En español. Básicamente lo que dice es que los avances en la salud y la popularización de la salud básicamente ha hecho que nos veamos más jóvenes. Y para aquella persona que te diga no sirve de nada usar protección solar, bueno, básicamente lo que dice es que es gracias a eso que nos vemos más jóvenes y al cuidado de nuestros dientes. Así que ya saben, practiquen su skincare y cuiden sus dientes si quieren lucir más jóvenes. Y bueno, en fin, el punto aquí es que, como mencioné en un inicio, esto es un arma de doble filo. Por una parte, está padre que te veas más joven, que te sientas joven,
Pero por otra es como un poco frustrante el pensar que a tu edad tus papás ya habían logrado un montón de cosas y tú apenas estás viendo qué onda con tu vida. O sea, sí puede llegar a ser frustrante, pero al final lo que quiero decirte es que no te sientas mal por ello. O sea, sí entiendo por qué puede llegar a ser frustrante, pero piensa en que es una cuestión generacional, es una cuestión prácticamente general. No dudo que haya sus excepciones, pero es una cuestión general. Es una cuestión generacional y básicamente todos estamos en este barco llamado vida y la mayoría estamos pasando por esto, por sentirnos más jóvenes de lo que realmente somos, siendo esto un arma de doble filo. Así que no te preocupes si no tienes una casa a los 30 años. O sea, de verdad son cosas que antes estaban pues más a tu alcance porque en esa época ya tenías que tener esas cosas porque tus necesidades de vida lo requerían. Así que no te sientas mal por no estar logrando tantas cosas, cada quien va a su ritmo, las generaciones actuales vamos a un ritmo más lento. Y está bien porque, como ya lo mencioné en el episodio anterior y como reitero en este, cada quien vive a su ritmo y de forma general esta generación o estas generaciones estamos viviendo a un ritmo un poco más lento y está bien porque también vamos a vivir más o cuando menos ese es el propósito. Así que pues nada, o sea, no te sientas mal por no sentirte de tu edad, todos estamos pasando por ello, cuando menos la mayoría. Y es interesante ponerse a pensar por qué pasa esto, o sea, realmente a forma de conclusión podemos decir que pasa porque uno, la moda es mucho más rápida, cambia de manera más constante, cada quien usa cosas diferentes que nos hacen ver también un poco más jóvenes. Y por otro lado, pues la pandemia también nos quitó cierto desarrollo y también por eso digamos que mentalmente tenemos unos años menos y al mismo tiempo estamos viviendo un ritmo de vida más lento, con mejores hábitos que nos hacen ver más jóvenes. Y ya está, por eso, pues nada, no te sientas mal, está bien sentirse más joven. Y yo sé que suena raro que diga que el sentirse más joven a veces no está tan chido, pero es la realidad. O sea, a veces sí dices, o sea, qué mal plan que a mi edad mi papá ya tenía esto y aquello y aquí el otro. O sea, sí, a veces sí es como, te sientes un poco un fracaso, pero no es así. Simplemente estás viviendo a otro ritmo. Y eso está bien porque tu vida tiene necesidades diferentes a las de tus padres por cuestiones sociales, por cuestiones que están fuera de tus manos, pero también por cuestiones que están dentro de tus manos y que valen la pena, al menos desde mi punto de vista. O sea, el tener un ritmo de vida más lento te permite hacer más cosas y al mismo tiempo vivir las etapas cuando se tienen que vivir. Y hablando de vivir etapas, vamos a hablar de la contraparte, porque por una parte, sí, los que estamos a punto de ser adultos o que somos adultos jóvenes, que tenemos entre, no sé, yo creo que entre 17, 18 hasta los 20. No, yo creo que hasta los 30 nos sentimos bastante más jóvenes de lo que somos. Incluso me atrevería a decir que más allá de los 30, pero no estoy tan segura. Eh, tenemos la contraparte, que son las niñas de 10, 11 años, que tú las ves y dices, esa niña tiene 14 años. O sea, o 16. O sea, de verdad he visto unas niñas que se ven mucho más grandes de su edad. Que yo me pregunto, ¿qué les pasa? O sea, ¿qué les pasa? Y es que en el mismo artículo que les leí hace un rato encontré un fragmento que me parece muy interesante, sobre todo porque últimamente he escuchado mucho en TikTok sobre los Sephora Kids, que básicamente son los niños que van a Sephora y se compran un montón de maquillaje que no va para su edad y un montón de skincare que tampoco es adecuado para su edad y tal. Y es que el artículo menciona: convive, sin embargo, con esta juventud más extendida, una forma de infancia tal vez más corta. Hasta la fecha, al menos los expertos en esta etapa de vida señalan que la tecnología tiene mucho que ver en que los niños y las niñas cada vez resulten adultos más pronto. Bien arraigado en el marketing el concepto de KGOY, o niños que se hacen mayores más jóvenes. Sostienen que los niños son más inteligentes que en generaciones anteriores.
Por supuesto, esto es debido a que las oportunidades para su desarrollo son por lo general mucho más numerosas y amplias, pues tienen la posibilidad de conocer un marco social más extenso en el que ubicarse a través de Internet. Y es que, pues sí, o sea, básicamente los niños actualmente tienen un acceso a la tecnología impresionante, que hasta yo me quedo como, ¿qué? Y eso que yo ya nací con tecnología, o sea, yo ya nací en esa época en la que tenías teléfono a los 11, 10, 11 años más o menos, era la edad en la que la mayoría ya tenía un teléfono. O sea, ya me tocó eso y yo tuve un teléfono a los 5 años más o menos, que lo usé, no sé, un mes yo creo, y después ya me lo quitaron. Pero, pero sí, o sea, al final yo ya nací con cierta tecnología, pero los niños ahora hasta yo me quedo como de, ¿cómo? Y es un poco el caso de los Sephora Kids, ¿no? Al final, pues si están todo el día o la mayor parte de su día en internet, en TikTok, viendo como un montón de influencers se hacen el skincare y se maquillan, pues evidentemente ellos van a querer hacerlo. Y es que he visto mucho en estos comentarios de TikTok que dicen es que se están saltando etapas. Y hasta cierto punto tienen razón. Pero también considero, y esto es mi opinión, no lo vi en ningún lado ni nada, considero que el querer saltarse una etapa es también una etapa. O sea, el querer crecer rápido también es una etapa. Y suena extraño, pero sí, o sea, también lo considero que es una etapa. Es decir, yo cuando tenía unos 10, 11 años, quería crecer rápido y de pronto me dejó de gustar Disney porque era para niños. Y dejé de ver películas de princesas porque eran para niñas, ¿sabes? Y quería como alejarme de todo lo que tuviera que ver con ser niña y empecé a botar juguetes y tal. Y es que es normal. O sea, hay un momento de tu vida donde quieres crecer rápido. Es también una etapa. ¿Qué es aquí lo que... en donde veo el problema? En la supervisión de los adultos. Y es que, a ver, sí considero que el querer crecer rápido es una etapa y porque te entra la cosquillita de querer probar cosas de más grande, sí. Pero precisamente para eso tienes a tus papás, ¿sabes? O a tus adultos responsables. Para que ellos te digan, no, esto no, y esto sí, esto todavía no estás en esa edad. Y es que creo que no existe esa conciencia sobre los teléfonos. Y bueno, no, quizás sí que existe, solo no existe en la mayoría. Creo que apenas está empezando a abrir la conversación respecto al uso de las redes sociales y de los teléfonos a una temprana edad sin satanizarlo, porque creo que de pronto ya caemos en lo que a mí me tocó en su época de no, es que cualquier cosa que te pase es culpa del teléfono, o sea, tampoco. Pero sí creo, y tampoco se vale poner a los niños en una burbuja, porque no va a funcionar. Pero sí creo que debe de existir cierta regulación, ¿no? No prohibírselos, porque si se los prohíbes van a encontrar la forma de hacerlo. Y perdón que se los diga si es que algún papá está viéndome en este momento, pero sí, tu hijo sabe hackear la aplicación que le bloquea el teléfono. Lo sabe hacer, de verdad. Y no te espantes, pero lo sabe hacer. O sea, lo digo por experiencia. No lo hice porque a mí cuando yo estaba chiquita todavía eso no existía, pero conozco a niños de 10, 11 años, 12 años que lo saben hacer. Perdón que te lo diga. O sea, no creo que prohibir sea la solución. Y me acuerdo que vi un TikTok de esta influencer que se llama Morita, que me cae muy bien, por cierto. Bueno, tiene esos altibajos. De repente no estoy tan de acuerdo con lo que dice. Y esta es una de esas veces. Decía que sí, que a esa edad es normal que te entre la cosquillita de empezar a maquillarte y tal, pero que existen maquillaje para niñas y mostraban estos maquillajes como de mi alegría, ya sabes, como ejemplo. Y que ella tuvo uno de esos y se intentó maquillar con eso y lo duró la cosquillita un tiempo y después se le fue.
Pero creo que no está tomando en cuenta el hecho de que estos niños van a Sephora y conocen Sephora justo por las redes sociales. Y es tan fácil para ellos saber que ese maquillaje es de niñas, es de juguete, porque así es como yo lo veo y como lo veía cuando tenía esa edad. O sea, ese maquillaje, no me quieras vender ese maquillaje para mí, porque yo ya me creo grande y sé que ese maquillaje es de juguete. O sea, eso no funciona, ya no funciona. Y no creo que sea la solución. Yo creo que los niños son inteligentes, lo suficientemente inteligentes como para poder acercarte a ellos y explicarles las cosas. Y sí creo que se están saltando una etapa están queriendo, no es que se la salten como tal, sino que quieren ir muy rápido al ir a Sephora y al maquillarse y al ponerse 40,000 productos. Sí creo que van muy acelerados más bien. Pero no creo que prohibirles o decirles que no lo hagan sea la solución. Para nada. Sino que tú como adulto les debes explicar, oye, mira, esto no es adecuado para tu edad porque esto y esto. Pero, ¿por qué no vamos con un profesional, a un dermatólogo, para que te diga qué pasos del skincare puedes hacer adecuados para tu edad? Porque sí, fomentarles el skincare está súper bien, pero no van a usar productos que no son adecuados para su edad, que al contrario de ayudarles, van a perjudicarlos. O sea, no. ¿Por qué no vamos a un profesional que te diga qué cosas sí puedes hacer, con qué productos, con qué marcas? Y a lo mejor, seguramente que para ese tipo de personas que tienen el poder adquisitivo para comprar 1,000 cosas en Sephora, tienen el poder adquisitivo para sacarse una cita en un dermatólogo y que ese dermatólogo les recomiende marcas. Digo, es lógica. Y bueno, ya fuimos con el dermatólogo, ya nos dijo que esto pueden usar, eso le compras y seguramente que con el mismo dermatólogo o con un cosmetólogo, sí, cosmetólogo está bien dicho, ¿no? Sí. Les puede decir qué cosas sí pueden usar, pero no, o sea, no les vas a dar un maquillaje de juguete, no funciona. En fin, sí creo que debe haber ese tipo de regulación, explicarle a los niños, no prohibírselos, porque tampoco es la solución. Y saben que creo que a los niños que se los prohíben caen en hacer este tipo de cosas, como ir al Sephora a escondidas de la mamá, a llenarse de las muestras, a llenar sus botes de las muestras que hay en el Sephora. Ahora, lo que a mí me preocupa es porque sus papás no saben que están en el Sephora. Son niñas de 12 años, como mucho, 13, pon tú, que hacen solas en un Sephora. Eso a mí sí, para que vean, me pone como de nervios. Porque creo que los adultos justo están para eso. Para decir, ok, ¿quieres ir al Sephora? ¿Quieres comprarte cosas del Sephora? Vamos, pero primero, vamos a informarnos con un dermatólogo, con un cosmetólogo. Y ya vamos a ver qué cosas son adecuadas para tu edad y qué cosas te puedes comprar para hacer tu skincare, incluso para aprender a maquillarte. Creo que es válido. Pero ¿por qué están solas las niñas en un Sephora? Y esto me lleva al siguiente punto, que es las niñas que se comportan muy mal con el personal del Sephora, que creo que tiene mucho que ver con justo padres ausentes. Padres ausentes que no les han dicho que no es adecuado para su edad, que ellas dicen, me voy a ir a la plaza y órale va, qué bueno, y que nunca estuvieron lo suficientemente presentes como para educarlas en forma de que sepan respetar a cualquier persona. Eso a mí me habla de padres ausentes. Ahora, también es cierto que el hecho de que vayan a Sephora y compren, yo creo que nos habla de un cierto sector económico. Inevitablemente, no todo el mundo puede acceder a productos de Sephora. Yo personalmente no está dentro de mis posibilidades, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que ni me llama tanto la atención, pero bueno, eso es otro tema. Creo que aunque es una suposición, o sea, vaya, es una teoría, no es nada que tenga un fundamento exacto.
de una ciencia dura ni nada. Yo creo que las niñas que van al Sephora y se compran mil cosas y tal, son hijas de personas que trabajan tanto que no están presentes. Es mi opinión. Trabajan tanto y está padre que ese trabajo les dé el dinero suficiente para que sus hijas vayan al Sephora y se compren lo que quieran. Está padre, pero pues eso de que estén ausentes también puede ocasionar muchas cosas que no están bien. O sea, puede poner a tu hija o hijo o hije en riesgo. Lo dejaré ahí. En fin, yo creo que sí, yo creo que el querer saltarse el ser niña y querer acelerarte y todo es una etapa, pero creo que es responsabilidad de los padres guiar a sus hijos y acompañarnos en esa etapa poniéndole ciertos límites, pero sobre todo explicándole las cosas, porque prohibir no te va a servir de nada más que hagan las cosas a tus espaldas. Y sí, esta es la ironía de la vida. Mientras yo de 18 años y mis amigos que van entre los 18 y los 25, yo creo que son mis personas cercanas, mientras nosotros estamos una tarde coloreando dibujitos y viendo Bluey y viendo Barbie por trillonésima vez, están las niñas que se quieren saltar esa etapa y se van a comprar cosas al Sephora. Es la ironía de la vida. Y siento que esto tiene mucho que ver con las redes sociales, porque al final, cuando los niños y las niñas no tenían este acceso que actualmente tienen al internet y tal, pues no conocían todo lo que hay, todo lo que pueden hacer. Y hay cosas que no deberían de saber, pero que las saben gracias a este acceso. Como el usar ciertos productos, skincare que no son adecuados para ellos. Evidentemente no lo conocerían si las redes sociales no estuvieran al alcance de sus dedos, vaya. Y hace unos años, cuando no existía este alcance, pues evidentemente el comprarte o el que tus papás te compraran un kit de mi alegría de maquillaje, pues te iba a hacer feliz. O sea, porque no sabías que existía más, ¿sabes? Y quiero insistir en que esto no es nuevo. De hecho, esto ya tiene unos años pasando. Es decir, yo cuando tenía esa edad, cuando tenía de 10 a 12, 13 años, también tenía un acceso prácticamente ilimitado al internet porque para bien o para mal mis papás no estaban tan conscientes de qué es lo que había en el internet y tal. Y tampoco existía esta conciencia que ahora ya se está empezando a tener respecto a los límites del uso de las pantallas en general, tanto en niños como en los adultos y como en todas las personas en realidad. Pues sí, yo al final tuve acceso a cosas que no eran adecuadas para mi edad y que ahora lo veo en retrospectiva y que digo, chance eso me lo pude haber ahorrado y hubiera sido bastante mejor, ¿sabes? Pero bueno, así es la vida y al final ahora se está haciendo conciencia y eso es lo que quiero rescatar de este último punto. Quiero rescatar el hecho de que ahora se está haciendo conciencia y debemos hacer conciencia al respecto de la guía de los papás hacia con los hijos y hacia, sobre todo hacia el uso de las tecnologías. Digo, insisto, no hay que satanizarlas porque no es la respuesta y tampoco podemos tenerlos en una burbuja ni nada parecido. Pero debemos enseñarlos a usar la tecnología a su favor y no en su contra, con ciertos límites y explicarles, porque los niños no son tontos, insisto, o sea, los niños son niños, no tontos, o sea, ellos si les explicas te van a entender. Y si aún así quieren seguir haciendo eso, como maquillarse o lo que sea, ayúdalos a que su proceso de aprendizaje de eso que quieren hacer sea adecuado para ellos y adecuado para su edad. Infórmate, y yo sé que cosas como ir al dermatólogo o comprar en sitios como Sephora y tal es un privilegio, es un mega privilegio. Pero siempre te puedes informar y siempre puedes buscar alternativas. A lo mejor, bueno, no puedes
ir a una cita con un dermatólogo porque entiendo que son muy caras, son muy caras, chicas, son muy caras. Pero sí puedes hacer una búsqueda en internet, buscar en artículos confiables, buscar en estos sitios que son académicos y tal, y informarte para qué sirve cierto compuesto, para qué sirve aquel otro, en fuentes confiables, y puedes orientar a tus hijos de esa manera. Y también puedes, a lo mejor, evidentemente, pues, si no tienes en la capacidad económica de llevarlos a un Sephora o algo así, siempre puedes buscar alternativas, y alternativas que no sean como tomarle el pelo a tu hijo, porque la verdad, con todo respeto, Morita, cuando dijo pues salen estos que son más como para niños, dije, no, si yo cuando tenía esa edad no te lo hubiera aceptado ni de chiste, mucho menos las niñas de ahora. Pero bueno, en fin, lo que quiero rescatar es eso, que debemos hacer conciencia. Ya lo pasado pues, pasó, lo que pasó, pasó. Y debemos hacer conciencia de nuestro ahora, nuestro futuro y de las generaciones venideras. Y bueno, como conclusión de todo el episodio de hoy, pues eso, no te sientas mal si no te sientes de tu edad, no hay prisa, cada quien va a su ritmo. Al final, cada quien se desarrolla a su ritmo y va viviendo las cosas a su ritmo, de acuerdo a sus posibilidades y a sus necesidades. Y si eres una niña o un niño de 11, 12 años que tiene esta inquietud por ir a este tipo de lugares, por empezar tu skincare, lo único que te quiero decir es, uno, no hay prisa por crecer. De verdad vas a tener mucho tiempo para crecer. Vas a tener mucho tiempo para hacer esas cosas que quieres hacer. No hay ninguna prisa por hacerlas. No hay prisa por maquillarse. No hay prisa por nada. De verdad, tiempo al tiempo. Vas a tener tiempo para hacerlo en las situaciones correctas, en una edad correcta. Y si aún así quieres hacerlo, está bien. Hazlo, quítate la espina. Pero infórmate primero. Y pídele ayuda a los adultos que hay a tu alrededor para informarte, para ir con un profesional, para que te digan realmente qué cosas sí puedes usar y qué cosas aún no puedes usar porque aún estás pequeña o pequeño. Y bueno, creo que ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Voy a tratar de que los episodios salgan máximo cada 2 semanas. Pero realmente quitarlo me lleva un buen tiempo que no pensé que me llevaría. Así que bueno, pues nada, voy a tratar de hacerlo, no prometo nada, pero de cualquier forma nos vemos en el próximo episodio y siempre me pueden seguir en mis demás redes sociales como palmi-botello. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.